en 2018. Habíamos tenido protestas grandes año 2014, año 2016, y esto finalmente viene a ser el desencadenamiento de una población que pasó por un cambio cultural muy importante, pero también un régimen chino que aumentó muchísimo su poder. Entonces ahí se juntaron dos cosas, ¿no? Yo creo que, como bien decía Pía, y creo que aquí hay que darle toda la razón a Pía, más allá del mecanismo o de la presión que se ejerce a través de la rebeldía en sí misma no necesariamente lleva a un cambio de régimen que vaya hacia mejor, ¿no? El tema de la responsabilidad y el tema del conocimiento cívico, que es lo que viene después y que yo creo que por lo menos en mayor o menor medida los disidentes que nosotros hemos entrevistado tienen, porque siempre les preguntamos cuál es tu modelo de país o en qué tipo de democracia crees, etcétera. Es clave, es clave. Y si uno mira lo que ha pasado en los últimos 10 años, las rebeliones que han habido en los últimos 10 años, y se me ocurren casos como, por ejemplo, la primavera árabe, de la primavera árabe que afectó a más de 20 países, quizás los únicos ejemplos que podrían sobresalir son Libia y Túnez, y el resto de los países volvieron a tener simplemente otra dictadura. En algunos casos incluso un régimen peor que el que tenían antes, como es el caso de Yemen, de hecho, que es algo que le preguntábamos, de hecho, a Tawakkul Karman cuando la estábamos entrevistando. Y el hecho es que estos gobiernos que descomponen la civilidad, descomponen el gobierno, descomponen las instituciones, no pueden llegar y ser reemplazados por una cabeza distinta porque no existe institucionalidad o cuerpo institucional que sostenga finalmente la gobernanza de un país. En Sudán, que fue como el caso de la contrarrevolución, que después de la primavera árabe, que algo pudo hacer, tuvieron que hacer un país nuevo, básicamente. Entonces, y ahora tienen Sudán del Sur y Sudán del Norte, ¿no? Entonces, no creo que la rebelión por sí misma pueda hacer finalmente, que es lo que todos queremos, que es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estos países, mejorar las condiciones de libertad de las personas que viven en estos países, sino que también tiene que haber un grado importante de responsabilidad, de educación cívica y de entendimiento de que, claro, echar abajo el régimen es el primer paso, pero tienes un trabajo gigantesco después de eso, ¿no? Y un trabajo que involucra incluso ejemplos fallidos. Y en Egipto tuvimos ejemplos fallidos bueno, ¿para qué hablarte de Irán, no? Irán, que es un ejemplo de los años 70, pero echaron al Shah a través de la revolución religiosa y terminaron con un gobierno que se dice a sí mismo democrático, pero es un gobierno fundamentalista religioso que le quitó todas las libertades a las mujeres que vivían en esos países, todas. Entonces, claro, como tú bien dices, lo más importante al momento de pensar estos movimientos de desobediencia civil es entender que esta rebelión viene con un grado importante de responsabilidad y de entendimiento institucional. Porque como bien decía Pía, y voy a citarla, no es la idea meter un caudillo en una institucionalidad que ya está destruida, en un tejido político que no existe, simplemente por echar abajo un régimen, porque los ejemplos que tenemos en los últimos 50 años no ha funcionado.